crearán millonarios, el futuro de Bitcoin y las altcoins. En esencia, el despertar de Bitcoin ha sido el resultado de un debate o disputa entre dos grupos. El primer grupo está conformado por entidades regulatorias legalmente establecidas y personas con poco conocimiento tecnológico, quienes afirman que las criptomonedas son un esquema Ponzi diseñado para estafar a los inversores y facilitar actividades delictivas. El segundo grupo, por otro lado, está compuesto por innovadores tecnológicos y revolucionarios financieros, quienes sostienen que Bitcoin y las altcoins resolverán los problemas más antiguos del capitalismo y marcarán el inicio de una nueva era de prosperidad y libertad. Tanto los reguladores como los innovadores todavía están en disputa para demostrar quién tiene la razón. Sin embargo, a lo largo de los años, hemos observado que ambas partes han logrado establecer un terreno común en lugar de perder o ganar terreno. A medida que nos acercamos al cuarto halving y al quinto ciclo de Bitcoin, parece estar surgiendo una especie de tregua criptográfica entre el fraude y la revolución. Este fenómeno se ve desde una perspectiva que indica que ambas partes han encontrado un punto de equilibrio. El enfoque especulativo y de inversión de Bitcoin y otras criptomonedas podría generar riquezas significativas en la actualidad. Entonces, ¿hacia dónde se dirigen Bitcoin y el resto de las criptomonedas? En 3 puntos clave, podemos anticipar las posibles consecuencias negativas que podrían surgir. Es importante recordar que no tenemos un grupo de Telegram y nunca nos pondremos en contacto a través de los comentarios para ofrecer servicios de asesoramiento. Por favor, tengan precaución. Ahora, analicemos los recientes avances legales en favor de Grayscale en su objetivo de lograr la emisión del primer ETF Spot de Bitcoin. También discutiremos los planes de los mineros frente a los niveles de precio actuales de Bitcoin. Aunque esta no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero, es importante destacar que los mineros no están interesados en la especulación, sino que son emprendedores conservadores. Tienen una visión a largo plazo y su enfoque se centra en invertir en infraestructura para generar ingresos sostenibles en el futuro. Este enfoque conservador, en términos relativos y dentro del contexto cripto, puede ser útil para proyectar el futuro de Bitcoin. Todo parece indicar que las criptomonedas están en camino de crear millonarios. ¿Hacia dónde se dirigen exactamente las criptomonedas? En 3 puntos clave. En primer lugar, Bitcoin. En segundo lugar, Gary Gensler. Y en tercer lugar, el caso legal en contra de Ripple y XRP. Gary Gensler sufrió una derrota legal en el caso contra Grayscale, lo que demuestra su historial de derrotas. La jueza Naomi Rao declaró que el rechazo de la propuesta de Grayscale fue arbitrario y caprichoso, ya que la SEC no explicó las razones detrás de su trato diferenciado hacia productos similares. El Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington anuló la decisión de la SEC de bloquear la emisión del ETF Spot de Bitcoin. Sin embargo, la SEC aún tiene pendiente el caso contra Coinbase, y esperamos que también pierda en este caso. Jennifer Rosenthal, portavoz de Grayscale, declaró que esta es un avance monumental para los inversores, el ecosistema de Bitcoin y aquellos que abogan por la democratización de las criptomonedas. Por su parte, la SEC afirmó que está revisando la decisión y podría apelar ante la Corte Suprema de Justicia. El día de esta deliberación, el precio de Bitcoin experimentó un aumento de hasta un 8.6%, pasando de $25.924 a $28.167 por BTC. Sin embargo, durante el 30 y 31 de agosto, así como el 1 de septiembre, Bitcoin tuvo una caída del 8.66%, borrando por completo las ganancias generadas por Grace. Algunos analistas explicaron que el regreso de Bitcoin al nivel inferior a los $26.000 se debió al último retraso el 31 de agosto por parte de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, para decidir sobre la autorización de la emisión del ETF Spot de Bitcoin para BlackRock, Bitwise, Valkyrie y Fidelity. Este retraso les otorga otros 45 días para evaluar, rechazar o volver a posponer su decisión. En cuanto a Gary Gensler, esto parece ser solo una cuestión de ego y orgullo, un juego en el que se trata de ganar o perder en la corte. Lo más probable es que retrase su decisión el mayor tiempo posible. Sin embargo, lo que Gensler no sabe son 3 cosas. Primero, que tarde o temprano tendrá que aprobarse la emisión de este ETF de Bitcoin. Segundo, que dicha aprobación solo puede provenir de él. Y tercero, que esta aprobación será un catalizador sin precedentes para la democratización de Bitcoin. En cuanto al ETF Spot de Bitcoin, ¿qué tiene de especial? Tanto Eric Balchunas como James Seyford, analista senior en NTFS para Bloomberg, asignan una probabilidad del 75% para su aprobación por parte de la SEC durante este 2023, y del 95% para el 2024. La pregunta planteada es, ¿cuál es la diferencia entre un ETF Spot de Bitcoin y uno de futuros?
Bueno, dejando de lado estas probabilidades, una pregunta legítima que todos podemos hacernos es ¿qué tiene de especial un ETF spot de Bitcoin si ya existen ETFs de futuros de Bitcoin cotizando en todo el mundo? Los ETFs de futuros son contratos para comprar o vender un activo a un precio específico en una fecha futura. Son ampliamente utilizados en commodities como el petróleo por inversores que desean especular sobre los precios sin tener que poseer el activo subyacente directamente. Sin embargo, la principal desventaja de un ETF compuesto por contratos de futuros de Bitcoin es que los inversores deben pagar por renovar dichos contratos a medida que expiran, lo que se conoce como roll forward. Si el contrato del próximo mes es más caro que el actual, el proceso de renovación incurre en un costo oculto para el inversor. Por otro lado, un producto de inversión futuro que se asemeja a un ETF spot y que ya está disponible es el GBTC, Grayscale Bitcoin Trust, de Grayscale, un fondo fiduciario lanzado en 2013 que compra Bitcoin y vende acciones del fondo a los inversores. La desventaja de este pseudo ETF de Bitcoin es que las acciones que representan la exposición al fideicomiso a veces pueden cotizar con un descuento de hasta el 50% del valor neto de los Bitcoins de los cuales se compone. Además, tiene un cargo de gestión anual del 2%. Es absurdo tener acciones de un fondo de Bitcoin donde los BTC valen un 50% menos que en el mercado real. Curiosamente, lo que Grayscale quiere hacer es convertir este fideicomiso en el primer ETF spot. Pero bueno, ese es precisamente el punto, por eso un ETF spot de Bitcoin es mejor que un ETF de futuros o un fideicomiso compuesto por BTC. La emisión de un ETF spot marcará toda la diferencia, será un punto de inflexión cuando ocurra este año o el próximo. También debemos recordar que la emisión de este tan esperado ETF spot es solo uno de los muchos ingredientes necesarios para que Bitcoin alcance nuevos máximos históricos, especialmente antes del próximo halving en 2024. Completamente de acuerdo con usted, maestro. La emisión por sí sola no causará un aumento explosivo en el precio de BTC y, por lo tanto, en las criptomonedas. Será uno de los muchos requisitos para lograr el FOMO y el hype alcanzados en 2017 y 2021. Además, si bien esta decisión legal a favor de Grace es un punto de inflexión, también es cierto que la SEC puede apelar la decisión o rechazar la solicitud de Grayscale por otras razones o pretextos. La emisión del primer ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos no representa la alineación de todos los planetas para la formación del FOMO y el hype, sino la alineación de uno de los planetas. Todavía necesitamos otras variables regulatorias e institucionales, así como el próximo halving en 2024. Veamos ahora qué tienen que decir los mineros sobre todas estas proyecciones optimistas. Punto 3. Un precio de hash más alto y una dificultad de Bitcoin más alta equivalen a una expansión de los mineros. Recordemos que los mineros son los encargados de mantener en funcionamiento la red de Bitcoin, es decir, construyen los bloques dentro del blockchain de BTC. Su recompensa es precisamente en Bitcoin. Para proyectar el precio de Bitcoin, es importante escuchar a los mineros. Curiosamente, uno de los indicadores más relevantes dentro del contexto del mining, el precio de hash, está cerca del punto más bajo histórico de 2022, en 6 centavos por unidad de poder computacional al día. El hash price se refiere al ingreso que se obtiene por cada intento de resolver los acertijos matemáticos que validan las transacciones de Bitcoin. Podemos entender el hash price como el ingreso en dólares que recibe un minero por cada acción que realiza al intentar resolver estos acertijos, utilizando la analogía de la minería real que consiste en golpear una piedra con un pico. Este hash price se calcula sumando los ingresos generados por la creación de bloques y los cargos de transacción, en relación con el hash rate de la red. Por otro lado, la dificultad de Bitcoin indica qué tan complicado y largo es el proceso de encontrar un bloque, y actualmente se encuentra en niveles históricamente altos. Resulta interesante observar que a pesar de estas condiciones desfavorables, los mineros están obteniendo financiamiento a través de los mercados bursátiles tradicionales para expandir sus operaciones. Según The Miner Mag, las 12 compañías mineras más grandes de Estados Unidos, como Marathon Digital y Ryan Platforms, recaudaron más de $440 millones en el segundo trimestre de 2023 mediante la emisión de acciones. Esto representa un aumento del 60% en comparación con el primer trimestre. Estas inversiones tienen como objetivo aumentar la capacidad de cómputo en previsión del próximo halving y de los aumentos proyectados en el precio de Bitcoin en 2024 y 2025. En otras palabras, los mineros se están beneficiando anticipadamente de la alineación de todos los planetas del